Yo entiendo, ese voto lo entiendo. Pero fue un error. Se cometió un error. Fue un voto contra ustedes mismos, hermanos. En las comunidades que ustedes votaron contra ustedes mismos. Ahora viene el castigo para el pueblo cuando les quiten las pensiones, ahora viene el castigo para el pueblo cuando les quiten las casas, ahora viene el castigo para el pueblo cuando no haya medicina gratis ni salud gratis, viene el castigo para el pueblo cuando no haya educación gratis. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Una ciudad. Esto ha sido parte del discurso oficialista después de aceptar el resultado de las elecciones. Y el discurso de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no hemos escuchado a otros miembros del gabinete o de la cúpula de la Revolución Bolivariana. Digamos que estas dos personas han sido las encargadas de responder. Yo quiero saludar en Caracas, en nuestros estudios, a Thaís Peñalver, abogado, analista político, columnista venezolana, no solo en diarios venezolanos, sino también en diarios en el exterior. Thaís, bienvenida, gracias por acompañarnos. De entrada, ¿por qué la diferencia entre ese tono que parecía de alguna manera pacífico al aceptar el resultado electoral y este aumento de decibeles en las declaraciones posteriores? Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Sí, bueno, yo creo que ellos el domingo estaban en estado de shock. No les queda otro remedio que aceptar la avalancha de votos y la derrota que los había dejado muy mal en las elecciones del domingo. Estos 5 días que han pasado después de las elecciones, lejos de aprovechar estos días para trabajar, para reconocer que ya no son mayoría, para reconocer pues que han perdido, han optado por amenazar a la gente, han optado por dar miedo. No nos han permitido celebrar o han pretendido que no celebremos, porque para ellos es muy difícil, Idania, reconocer que el pueblo venezolano enterró el domingo al chavismo. Ellos no están capacitados, porque como no son demócratas, para entender que les llegó su momento de comenzar a hacer sus maletas y marcharse. Venezuela rescató un poder y nosotros vamos a seguir en la lucha. Ahora, cuando dicen o cuando señala Thaís Peñalver que llegó el momento de hacer las maletas y marcharse, ¿marcharse a dónde? Es decir, el chavismo ha sido una realidad durante 16 años en Venezuela. ¿Esta realidad desaparece o simplemente desaparece el momento en que ejercen el poder, pero es una realidad política? Se marchan del Parlamento, tienen que hacer sus maletas. El Parlamento ha sido un poder que ha estado secuestrado durante 16 años. Los venezolanos y Dalia no saben lo que es un debate político, una interpelación o que se hagan leyes en beneficio de todos los venezolanos. Ellos tienen que hacer sus maletas porque tienen que entender que ya Venezuela cambió el domingo. Tienen que asumirlo, tienen que dejar de amenazarnos, tienen que permitirnos a nosotros celebrar y que nuestros representantes el año que viene, cuando se instalen, hagan su trabajo. Deben marcharse y ellos van a ser respetados. Lo que no hicieron durante 16 años con nuestros representantes, que fue darles golpes, amenazarlos, romperles la cara, utilizar ese poder legislativo para hacer leyes que nos oprimían a los venezolanos que estábamos en la oposición, sino para ser un bastión, para darle piso y dinero sin ningún control al gobierno, tanto de Hugo Chávez como al de Nicolás Maduro. Ahora, cuando definitivamente el chavismo sí existe y vamos a tener que convivir. Claro, pero cuando uno escucha este tipo de declaraciones, Thaís, uno realmente se pregunta, ¿sí será que van a aceptarlo? Es decir, ¿van a terminar de digerir cuando
Ayer, por ejemplo, Nicolás Maduro decía, no voy a entregar la revolución, y eso implica que el pueblo no la va a entregar. Pero ¿qué pueblo? Es decir, el pueblo fue el que no los eligió para ir a la Asamblea Nacional. ¿A quién pretenden engañar con ese tipo de declaraciones? Ellos ya no pueden engañar a nadie. Aquí no hubo miedo. En sectores tan grandes como Petare, que es uno de los barrios, el barrio más grande de América Latina, donde siempre ganó el chavismo y Dania, ellos perdieron de una forma vergonzosa. El 23 de enero, otro bastión, otro barrio de los más grandes de esas barriadas populares donde el chavismo estaba sembrando, donde gobiernan los tupamaros o los colectivos armados, allí ganó la oposición con diputados de la oposición. En sectores como Guareras, donde ellos lo toman como un lugar estratégico porque supuestamente allí nació la revolución, pues allí perdieron. No hay tal revolución, Idania. La revolución y buena parte del chavismo murió el domingo pasado en las elecciones y fue el pueblo que sin miedo salió a votar. Thaís, ¿cuál es el reto de la nueva asamblea? ¿Cuál es el reto de la oposición al asumir el Parlamento venezolano? En la cuenta de Twitter de Thaís Peñalver se ha hablado mucho de esto. Es más, se hizo un resumen que fue viral de las prioridades de la asamblea, pero quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia y luego vamos a oír la agenda que hoy planteó la oposición en rueda de prensa, lo que para ellos era más importante. Pero para Thaís Peñalver, ¿cuál tiene que ser ese reto? Yo creo que primero habría que abrir un poco los ojos a los venezolanos que han estado con una venda durante estos años y piensan que en el poder legislativo solamente se hacen leyes. El régimen chavista en todo este tiempo no ha rendido cuentas. Yo solamente me tomé la molestia de, al azar, tomar artículos de la Constitución, donde está el capítulo inherente a cuáles son las funciones del Poder Legislativo, y escribí algunos tweets para que el pueblo de Venezuela comenzara a entender que el cambio comienza cuando se instale la Asamblea. ¿Qué va a ocurrir allí? Allí se puede abrir investigaciones parlamentarias. Investigaciones parlamentarias para los grandes temas del país, como son el tema del narcotráfico. Se pueden abrir investigaciones parlamentarias de todos esos hechos que han ocurrido a lo largo de estos años y se han tapado con la mano poderosa de un poder absoluto que no permite que nadie hable en contra de ellos y que les permite a ellos hacer lo que ellos quieran. Se van a abrir, se destapar grandes ollas, por ejemplo, las grandes empresas como PDVSA, los ministerios, los presupuestos. Esos son funciones inherentes al Poder Legislativo. Se va a llamar a los ministros para que rindan cuentas, y Dania, nosotros no sabemos cuánto se gasta en el presupuesto nacional, en qué lo gastan, a dónde está. Venezuela está en el suelo. Venezuela no produce ni un tornillo. Venezuela todo tiene que importarlo, tanto los alimentos como las medicinas. ¿Dónde está ese dinero? El dinero lo manejan en dólares Cadivi. Y nosotros tenemos que consumir alimentos y medicinas importadas, y en este momento cualquier venezolano se puede morir porque no consigue la medicina, y las colas inmensas son por la falta de alimentos porque no hay dinero. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ese Parlamento, esos 112 diputados que nosotros llevamos al Poder Legislativo el domingo, tienen que averiguar eso. Pueden tener su agenda, sus primeros puntos, pero nosotros los venezolanos sabemos cuáles son las prioridades. El Banco Central de Venezuela no rinde cuentas, pues van a tener que empezar a rendir cuentas. La agenda es amplia, es muy amplia, sí. Y yo creo que los diputados tienen que entender que están comprometidos con nosotros. Hoy precisamente los diputados de la Unidad presentaron su agenda para el 2016. Señalaron que el gobierno venezolano no tiene potestad para neutralizar o diluir la Asamblea Nacional. Rita de Martino, una de nuestras periodistas en Caracas, preparó este informe que yo quiero compartir con nuestra teleaudiencia y con Thaís Peñalver, y ya volvemos con ella para hablar de esto.
A pesar de las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro de no entregar la llamada revolución, los 112 diputados se comprometieron a legislar bajo un modelo de inclusión y participación en pro de los venezolanos y no de los intereses partidistas o del gobierno. Los 112 diputados de la Asamblea Nacional es el modelaje de una nueva conducta en Venezuela que no la hemos visto en los últimos 17 años. Primero, respeto a quien piensa distinto. Segundo, tolerancia a las distintas ideas que se puedan presentar. En tercer lugar, recobrar la majestad del Parlamento Nacional para que sea el epicentro de la discusión de los problemas de la gente y no de los problemas del gobierno. La agenda legislativa que han presentado los recién electos diputados tiene como prioridad trabajar por una ley de amnistía para la liberación de los presos políticos y exiliados. El debate es la ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acaben las persecuciones, para que se acaben los atropellos, para que salgan nuestros presos políticos, para que todos esos venezolanos que hoy tienen limitadas, conculcada el ejercicio de sus derechos políticos y civiles puedan actuar con absoluta libertad. También incluirán reformas a la ley de alimentación, incentivar el aparato productivo del país y la inclusión de todos los ciudadanos en las misiones, entre otras propuestas que se irán presentando en el hemiciclo. En Venezuela hay escasez por el sistema económico que este gobierno ha pretendido imponer, que liquidó la producción nacional. Por eso la Asamblea Nacional tiene que venir a legislar para revertir todos esos procesos de expropiación y de confiscación que son la principal causa de la escasez en Venezuela, para impulsar la producción nacional, para imponer una ley candado para evitar que se siga regalando la renta petrolera. Los recién electos parlamentarios opositores ven como un premio la designación de Susana Barreiros, juez que sentenció a Leopoldo López a 14 años de prisión como defensora pública. Consideran que es una bofetada a los venezolanos. Lo ocurrido con esta señora que nombran como defensora pública es una bofetada a todo el pueblo de Venezuela. Pero que tengan la tranquilidad, todos los venezolanos, que nosotros llegamos a la Asamblea Nacional para unir a Venezuela. El gobierno quedará peleando solo. En cuanto a la posible designación de magistrados por parte de la llamada moribunda Asamblea Nacional, afirmaron que existen mecanismos para revertir dichos nombramientos. La moribunda Asamblea, esta moribunda legislatura, va a intentar entorpecer la voluntad de cambio expresada por el pueblo soberano. Que quede claro, aquí no va a haber un conflicto de poderes. La nueva Asamblea Nacional se ha fijado como objetivo reestructurar el carácter legislativo del Parlamento y otorgar la independencia necesaria para garantizar el cambio. Amigos de la tarde, la Mesa de la Unidad Democrática no descarta utilizar cualquier mecanismo constitucional para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, esta es la información que tenemos y con ellos los invitamos a continuar con más de la tarde. Gracias a Rita de Martino. Yo me quiero quedar con la frase de Chuo Torrealba y preguntarle a Thaís Peñalver. ¿Cómo que no va a haber un conflicto de poderes? O sea, ¿cómo van a decir, tengan claro que no va a haber ya hay un conflicto de poderes? Es decir, la Asamblea ha dicho que va a tener una ley de amnistía y Nicolás Maduro ha dicho que no va a aceptar una ley de amnistía. Y hasta donde yo tengo entendido, si la presidencia manda esta ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, la Sala Constitucional puede decir que no es constitucional y no hay ley. ¿Cómo que no hay conflicto de poderes? ¿Acaso no lo hay desde ya? Ya, hay un conflicto de poder y hay prácticamente una guerra declarada. Han convertido esto en un acto de honor. No entienden que perdieron, no entienden que son minoría, no entienden que son solamente 55 diputados del PSUV, no entienden que hemos sacado mayor cantidad de votos que el propio Hugo Chávez a lo largo de todo el tiempo que estuvo ejerciendo la presidencia y yendo a múltiples elecciones. Hemos superado el porcentaje, los hemos dejado atrás. Hay un conflicto de intereses y como todo, no importa porque son poderes autónomos, Idania. Se vigilan entre sí, se protegen entre sí, pero también tienen autonomía. Si los parlamentarios redactan una ley de amnistía y es aprobada por esa mayoría que tenemos hoy de 112 diputados, se le envía al Ejecutivo, que es Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro no le da el ejecútese, no importa. La Asamblea puede decretar la amnistía de los presos políticos, tiene esa facultad y tiene esa potestad.
Los poderes tienen autonomía justamente para eso, para que cada poder no crea que tiene el poder absoluto. Ellos han vivido y han instaurado en Venezuela el poder absoluto. Por eso es por lo que no entienden que ahora el poder legislativo los va a vigilar, los va a controlar y los va a investigar. Entonces a eso están negados, por eso están sembrando miedo, por eso nos están amenazando, pero no tiene sentido. Ellos no tienen otro camino sino que acatar y entender que perdieron, son minoría y que buena parte del pueblo hoy es dueña del poder legislativo. A ver, déjeme, me quedan varios planteamientos en relación a esto, pero como Thaís Peñalver mencionó el miedo, el acoso, el asustar, yo quiero ir con la nota de Oliver Fernández, el trabajo que hoy hacía Oliver Fernández, que señalaba que en Venezuela las organizaciones no gubernamentales están denunciando acoso laboral por parte de la administración pública, luego del fracaso del chavismo en las urnas electorales. Como decíamos más temprano, Nicolás Maduro volvió a arremeter en contra de los electores. Amenazó al país de no entregar la revolución bajo ninguna circunstancia, frases que ya oímos al comienzo. Quiero compartir con ustedes el trabajo que hacía Oliver Fernández, volvemos con Thaís y también está Yorelis Acosta con nosotros porque quiero hablar de ese acoso y del miedo vencido. Y quiero que Thaís me haga referencia, que ya lo hizo brevemente, a varios tuits que le vi hoy en su cuenta en relación a los lugares donde perdió el chavismo. Lugares emblemáticos donde la gente simplemente votó en contra del chavismo. Pero oigamos a Oliver Fernández. Voy a construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Como un chantaje, así han sido calificadas estas declaraciones de Nicolás Maduro, donde amenaza que construirá menos viviendas como si se tratara de dinero de su propio bolsillo. Para los venezolanos, al presidente se le olvidó que el presupuesto pertenece a la nación y no a un partido político. No somos traidores, solo estamos buscando que este país se acomode, porque si seguimos así como vamos, no vamos a parar en nada. Podemos hacer cola, pero para dos cosas, para elegir los de la Asamblea Nacional y para elegir presidenciales. Esas son las únicas colas que debemos hacer nosotros, más ninguna otra. Que es una falta de respeto al pueblo venezolano, porque la mayoría le dijo a él que no lo quería. Están cansados, porque la gente no puede vivir sin alimentos, sin medicina, ¿verdad? Sin los primeros auxilios. No hay hospitales que sirvan, no hay insumos, entonces, ¿qué esperan? El Programa Venezolano de Educación y Acción de los Derechos Humanos, PROVEA, ha recibido más de 20 denuncias de acoso en la administración pública, donde los empleados son amenazados de ser despedidos por no apoyar a la llamada Revolución Bolivariana. Es una situación de hostigamiento, de discriminación laboral. Se está responsabilizando abiertamente a los trabajadores públicos o a buena parte de los trabajadores públicos de los resultados adversos para el gobierno nacional obtenidos el pasado 6 de diciembre y eso desde luego que genera una situación de angustia que puede traducirse no solamente en desmejoras laborales, sino que eventualmente pudiera traducirse en algún tipo de represalia que pudiera conllevar incluso agresiones físicas contra personas, ¿no? Los empleados públicos se sienten indignados, aseguran que Nicolás Maduro reconoció los resultados, pero no la derrota. El voto popular es la expresión de un pueblo que se cansó de una crisis que aniquiló las aspiraciones de los más necesitados. No votamos en contra de nadie, votamos a favor de nosotros. Y yo creo que yo me merezco, no sé, tanto como el que pueda tener mi empleador y yo que soy su empleado. Los empleados también tenemos derechos a crecer. Este viernes los caraqueños fueron sorprendidos con los aviones Sukhoi que causaron zozobra mientras sobrevolaban la ciudad. Desde el Canal del Estado indicaron que se trata de prácticas tradicionales para la salutación de fin de año al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, se conoció de manera extraoficial que el sobrevuelo obedece a la transmisión de mando del Ministerio de la Defensa.
La organización no gubernamental y defensora de los derechos humanos, Provea, llevará las denuncias a la Corte Internacional del Trabajo. Aseguran que más de 2.000 personas corren el riesgo de perder sus empleos. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Yo creo que esa respuesta de esa venezolana a quien Oliver entrevista en la calle, no votamos en contra de nadie, votamos a favor de nosotros. Políticamente hablando, Thaís, ¿qué gana Maduro con esto de yo iba a construir unas casas, pero como no votaron por mí, ahora no las construyo? Es decir, esto no es ampliar esa brecha entre los venezolanos y él, o entre los venezolanos y la revolución bolivariana? Yo creo que quienes están sembrando los miedos, o han estado toda la semana tratando de infundirnos pánico, son quienes realmente tienen miedo, Idania. Nicolás Maduro tiene mucho miedo. Él no se esperaba esta reacción de la Venezuela de abajo, la Venezuela de los pobres, los que están haciendo cola. Porque a quienes ha entrevistado en NTN24 no es a esa supuesta derecha a la que él ataca permanentemente. Nicolás Maduro y Cabello, como tú bien dices, son los únicos que se han pronunciado. Yo creo que son ellos los que tienen miedo. Tienen miedo que se destapen las listas de las viviendas, porque él habla de las viviendas como si él construyera esas viviendas de dinero de su bolsillo, faltándole el respeto al pueblo de Venezuela, que está esperanzado porque se ha anotado en una lista para que le den en algún momento determinado una vivienda. Ellos ya empezaron a descubrir lo que a lo mejor la Asamblea también va a descubrir el día de mañana o en enero, que es que ellos vendían el voto. Ellos recibían prebendas y ofrecían dinero que no les pertenece, viviendas, trabajo, quién sabe cuántas cosas, porque cuando se abran esas listas vamos a ver a quiénes le adjudicaron a las viviendas. Jugaron con la esperanza de la gente y la gente se cansó. La señora habla como hablo yo. Yo también hago colas para comprar comida, Idania. Yo tampoco consigo medicinas para mi familia o para mí. Somos todos los venezolanos los que en este momento necesitamos saber dónde está el dinero para comprar todos los medicamentos y todos los alimentos para que se acabe esto. Claro. Y el camino es la Asamblea. Y ya comenzamos. Claro. Yo quiero incorporar a nuestra conversación a Yorelis Acosta, ella es psicólogo social. Yorelis, gracias por acompañarnos estos minutos. Y yo quería volver sobre algo que decía Thaís. El que tiene miedo acosa. El que tiene miedo intenta acorralar o demostrar quizás una superioridad que no sé exactamente dónde está. Buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, debemos recordar que incluso desde la época Chávez viene una retórica del uso del insulto, de la amenaza, de la descalificación. Y el chavismo, madurismo ha recurrido realmente a todas las formas de dominación. Y recordemos que cuando tú amenazas, estás esperando en el otro sumisión y miedo. Lo hicieron también antes de la campaña electoral. Ya Maduro se manejó con escenarios ficticios, sembró fantasmas, siempre en sus alocuciones decía que si ganaba la oposición iban a quitar las misiones, los logros, etcétera. Y por supuesto no se esperaban un revés como esto. Ellos sabían que estaban mal, que sus números indicaban efectos negativos. De hecho, este año hubo un debate también querían cambiar nuevamente la LOPE, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque sabían que también ahí hay un error que magnifica los resultados del ganador, se lo lleva todo, que es este efecto sobrevaloración que tiene también la oposición en esta asamblea, pero eso no es más que una cucharada de su propia medicina. Ahora, definitivamente, Maduro está leyendo muy mal los resultados, a pesar de esa retórica de amenazas a los empleados públicos. Recordemos que aquí hay más de 2 millones de empleados públicos, también cansados de esa forma de trabajar, que no es una relación de laboral sana, sino de si no votas por mí, te voto, si no movilizas a tu gente, te voy a inspeccionar. Pero
la gente, y creo que es uno de los aprendizajes, los venezolanos vencieron el miedo y también le dijeron a Maduro, no queremos esa forma de relación. A ese punto quiero llegar. ¿Qué hizo que los venezolanos vencieran el miedo? Es decir, la pérdida de calidad de vida, la reflexión de qué peor que lo que me pasa me puede pasar. ¿Qué hizo que los venezolanos perdieran el miedo? Que en aquellos lugares, como decía Thaís Peñalver hace un rato, que eran emblemáticos del chavismo, existe un porcentaje importante de gente que votó contra el chavismo. Bueno, hay un voto racional definitivamente porque el malestar en Venezuela no se gestó en este 2015. Recordemos que la gente viene protestando, la gente está en la calle, la gente le está exigiendo a Maduro desde hace muchísimo tiempo y el gobierno no les ha respondido. Hoy cuando Maduro dice, tenemos que hablarle a la gente, no, la gente se cansó de hablar de un verbo siempre en futuro, de vamos a hacer, vamos a construir la revolución, nos falta un poco de tiempo, vamos a dar. Y un elemento fundamental que es el elemento económico. Este año en Venezuela las condiciones económicas han sido terribles, hay hambre, hay una escasez como nunca la habíamos visto y eso aunado a unas promesas que nunca se cumplen, 15 años es tiempo suficiente para saber que no te van a cumplir. Esas dos combinaciones para mí fueron detonantes, pero también un trabajo de la oposición, de organizarse, de visitar los barrios, de hablarle a esa persona que está descontenta. Por eso te digo, hay un malestar y hay un responsable de ese malestar y ese responsable es Maduro. Ahora, Yorelis dijo una frase que quiero conversar con Thaís, porque tiene que ver también con algo que leí con detenimiento hoy publicado en redes sociales. ¿Está, Thaís, sobrevalorada la oposición? Es decir, la gente en redes sociales dice, un momento, tómenlo con mesura, pisen la tierra. Hay un voto que fue en contra del chavismo. Gánense nuestra confianza para que mañana votemos por ustedes y no en contra de. ¿Hay algún tipo de sobrevaloración, Thaís? Sí, absolutamente. Primero porque los números no eran los que se esperaban. Los números sobrepasaron las expectativas que tenía la unidad democrática en la cantidad de diputados que se obtuvieron. No podemos negar que hay un rechazo hacia el chavismo. La gente sintió que votar por la oposición era una alternativa para cambiar. Está muy claro que la oposición no había capitalizado hasta el domingo ese descontento. El descontento es económico, es el modo de vida, es la calidad de vida que se ha perdido en todos los niveles y en todas las clases sociales de Venezuela. El problema no es el modelo marxista, leninista, chavista o madurista, no. El problema es económico y de allí han salido esos votos. Entonces el reto es mucho más grande todavía. No es una agenda eminentemente legislativa la que tiene que proponer esta nueva asamblea y estos nuevos diputados. Tienen que dar respuesta con leyes que haga que la gente obtenga lo que estaba buscando, tranquilidad, que se traduce en seguridad pública, porque nos matan todos los días y nos secuestran. Eso lo puede hacer el Poder Legislativo. El tema de buscar el dinero, que el presupuesto que se aprueba sea vigilado y que no lo despilfarren y no se lo roben y pueda llegar los alimentos y las medicinas a los venezolanos. Las investigaciones, no es revancha, Idaña, es que la gente necesita de verdad saber qué es lo que está pasando con los narcosobrinos, con toda esta gente que suena y que nunca se ha podido pasar nada. Entonces, esa realidad tienen ellos que manejarla con mesura y dar respuestas. Claro. Yorelis, ¿cómo tendría que asumir la oposición, socialmente hablando, digamos, este triunfo electoral? Primero con unidad, que es otra de las cosas que hay en redes sociales, no es un momento de facturas, pero ¿cómo asumirlo para que tenga eco, digamos, dentro del colectivo?
Fíjate que es muy interesante lo que sucede, Idania, porque este voto racional, la gente, los venezolanos hemos aprendido, pero hemos aprendido a punta de mucho dolor y mucho sacrificio. La gente sabe que nos vienen momentos difíciles, que el 2006 va a ser también muy complicado, que vamos a seguir con este desabastecimiento, pero hay la esperanza de que el rumbo puede enderezarse. Y esa es una de las grandes tareas que tiene esta asamblea y estos parlamentarios, esta gente que va a representar a una mayoría ahora, y es mantenerse unida, mantenerse en contacto con la gente, darle información de lo que está viniendo. Sabemos que no hay soluciones mágicas, pero mantener esa esperanza con un trabajo coordinado, cercano, responsable, hace que los venezolanos pues sientan un aire fresco, una posibilidad de recuperación, y eso es muy importante, porque los últimos estudios que yo tenía era de una gran depresión, de una gran tristeza, y tú no puedes vivir así, eso te va a enfermar, pero necesitamos esperanza. Y antes de cerrar, yo quisiera decir algo importante, que también se jugó al fantasma de la violencia. Demostramos los venezolanos que somos capaces de mantenernos apegados a nuestra responsabilidad, y se decía, los cerros van a bajar, y efectivamente los cerros bajaron, los cerros se movilizaron el domingo, pero se movilizaron a votar en contra de un sistema que no les ha dado respuesta. Entonces, resaltar el talante democrático de los venezolanos, que también apuestan a la no violencia. Gracias, Yorelista. Y brevemente, porque tengo que ir al corte ya, el camino no es de rosa, pero esa esperanza de la que habla Yoreli es quizás nuestra mayor ganancia. Hay muchos aprendizajes en esta y el mayor reto línea. también. Eso es importantísimo. Claro, es que creo que dentro de lo que hemos ganado, quedarnos con esa esperanza es muy, muy importante. El tiempo se me ha ido, gracias a Yorelis Acosta, Thaís Peñalver, ambas por compartir con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Daniel.